Bienvenidos de nuevo, familia, a La Voz del Campeón Podcast. Soy Joshua, tu anfitrión, y hoy es el día 11 del ayuno de Daniel. Ahora ya hemos pasado el punto medio. Esta es la etapa del ayuno donde el cuerpo se ha ajustado, pero el espíritu comienza a hablar más fuerte. Al inicio del ayuno, el hambre es física. Más adelante en el ayuno, el hambre se vuelve reveladora. Porque el ayuno no solo expone lo que tu cuerpo anhela, revela de qué depende tu alma. Y hoy, Dios nos lleva a una de las verdades más fundamentales de la vida cristiana: el poder de la palabra de Dios. Muchos creyentes aman la adoración, muchos aman la oración, muchos aman los sermones, los podcasts y la motivación. Pero la Escritura no es un alimento opcional, es sustento esencial. Puedes sobrevivir unos días sin comida, pero no puedes vivir espiritualmente sin la palabra. Durante el ayuno, Dios comienza a reajustar los apetitos. Él nos muestra cuántas veces nos alimentamos de opiniones en lugar de verdad. Nos alimentamos de emociones en lugar de promesas. Nos alimentamos de miedo en lugar de fe. Nos alimentamos de la cultura en lugar de la Escritura. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos débiles, confundidos o inestables. Porque lo que alimenta tu espíritu determina cómo vives. Por eso el enemigo siempre ataca primero la palabra. En el jardín, Satanás dijo: ¿con qué Dios ha dicho? En el desierto, Satanás tentó a Jesús: si eres el Hijo de Dios. Y Jesús no discutió, no razonó, no explicó, respondió con la palabra, porque la autoridad fluye de la Escritura. La verdad silencia la tentación, la palabra expone las mentiras, la palabra fortalece la determinación, la palabra ancla la identidad. Hoy no se trata de información, se trata de formación. Dios no solo está tratando de enseñarte versículos, Él está formando tu vida interior. El ayuno elimina la dependencia de la comida para que la dependencia de la palabra sea restaurada. Algunos de ustedes entraron en este ayuno con hambre de un rompimiento. Dios le está enseñando a tener hambre de la verdad. Algunos querían un cambio en las circunstancias. Dios está cambiando su apetito, porque cuando la palabra se convierte en tu pan diario, dejas de perseguir satisfacciones temporales, dejas de vivir de manera reactiva, dejas de ser guiado por antojos, dejas de ser gobernado por emociones, comienzas a vivir anclado. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Lo que significa, la vida es más que sobrevivir, la vida es más que comodidad, la vida es más que provisión, la vida fluye de la voz de Dios. Y el día 11 es una invitación a volver a la palabra, no como un deber, sino como alimento, no como información, sino como sustento, no como religión, sino como vida. La palabra de Dios no es opcional. No es un accesorio de la vida cristiana, no es algo que añadimos cuando nos sobra tiempo. La palabra de Dios es esencial. Así como tu cuerpo no puede sobrevivir sin alimento, tu espíritu no puede prosperar sin la Escritura. Durante el ayuno, Dios expone una realidad poderosa. Lo que alimenta tu espíritu determina cómo vives. Si tu espíritu se alimenta de miedo, vivirás ansioso. Si tu espíritu se alimenta de opiniones, vivirás confundido. Si tu espíritu se alimenta de la cultura, vivirás comprometido. Pero si tu espíritu se alimenta de la palabra de Dios, vivirás anclado, fortalecido y alineado. El ayuno elimina la dependencia natural para que la dependencia espiritual pueda ser restaurada. Oremos. Padre Celestial, venimos hoy ante ti con corazones abiertos y espíritus hambrientos. Te damos gracias, no solo por el alimento
que sostiene nuestros cuerpos, sino por la palabra que sostiene nuestras almas. Hoy, mientras continuamos este ayuno, reconocemos que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que procede de tu boca. Señor, perdónanos por los momentos en que hemos llenado nuestras vidas de ruido en lugar de verdad, de opiniones en lugar de escritura, de comodidad en lugar de tu presencia. Crea en nosotros un hambre más profundo por tu palabra, que tu palabra se convierta en nuestro pan diario, nuestra fuerza cuando estamos débiles, nuestra claridad cuando estamos confundidos y nuestra ancla cuando nos sentimos inestables. Padre, durante este ayuno, revela cada anhelo que compite con tu voz. Donde anhelamos comodidad, enséñanos a anhelar la verdad. Donde anhelamos control, enséñanos a confiar en ti. Donde anhelamos distracción, enséñanos a buscar tu presencia. Tu palabra está viva, tu palabra es poderosa, tu palabra renueva nuestra mente y transforma nuestro corazón. Hoy elegimos alimentar nuestro espíritu más que nuestra carne. Elegimos la escritura sobre el impulso. Elegimos la verdad sobre los sentimientos. Elegimos la obediencia sobre el apetito. Señor, escribe tu palabra en nuestros corazones, que guarde nuestros pensamientos, que guíe nuestros pasos, que forme nuestras decisiones. Mientras abrimos las escrituras hoy, sopla sobre cada versículo. Habla personalmente a cada corazón que escucha, que tu palabra sane, que confronte, que fortalezca y que nos alinee con tu voluntad. Entregamos nuestro hambre a ti, entregamos nuestros deseos a ti, entregamos nuestras vidas a ti. Declaramos hoy: tu palabra es nuestro alimento, tu verdad es nuestro fundamento, tu voz es nuestra guía. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es nuestro verdadero alimento. Cuando Jesús pronuncia estas palabras en Mateo 4, Él no está en comodidad, Él no está en abundancia, Él no está en facilidad. Él está ayunando en el desierto, físicamente débil, naturalmente hambriento, tentado por el enemigo y sin embargo espiritualmente inquebrantable. Este momento revela un principio eterno. La palabra de Dios sostiene lo que el alimento nunca puede. El pan alimenta el cuerpo por un momento. La palabra alimenta el alma por toda la vida. Jesús nos está enseñando que la vida no se sostiene únicamente por lo que consumimos físicamente, sino por lo que permitimos que nos moldee espiritualmente. Cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, Él está revelando tres verdades críticas. El alimento físico es temporal. La comida satisface el hambre brevemente. Luego el deseo regresa. No importa cuánto comas, volverás a tener hambre. El alimento espiritual es fundamental. La palabra de Dios no solo satisface, establece, forma identidad, dirección y perseverancia. La palabra de Dios es la fuente de vida verdadera. La vida no se define por sobrevivir, comodidad o éxito. La vida se define por la conexión con la voz de Dios. Por eso el ayuno es tan poderoso. El ayuno no te deja hambriento, reordena tu apetito, silencia la carne para que el espíritu pueda hablar. Elimina la dependencia física para que el hambre espiritual pueda ser restaurada. Jeremías 15:16. Hallé tus palabras y las comí, y tu palabra fue para mí el gozo y el deleite de mi corazón. Jeremías no dice, escuché tu palabra, estudié tu palabra, admiré tu palabra. Él dice, comí tu palabra. Porque la palabra nunca fue para ser probada superficialmente, fue hecha para ser consumida. La palabra de Dios debe moverse de tus oídos a tu mente, a tu corazón, a tu vida. Cuando comes la palabra, se convierte en gozo, no en carga. Se convierte en fuerza, no en obligación. Se convierte en vida, no en información.
Campeones, por eso el ayuno y la escritura van juntos. No solo estás absteniéndote de comida, estás alimentándote de la verdad. Y cuando la palabra se convierte en tu alimento, los antojos pierden su poder, la tentación pierde su voz y la alineación se vuelve natural, porque cuando tu espíritu está lleno, la carne ya no lidera. Alimentándonos de la escritura es diario y deliberado y da vida. Alimentarse de la escritura no es una actividad pasiva, no es algo que hacemos de manera casual o esporádica, es intencional, diario y que da vida. Así como tu cuerpo necesita nutrición constante para mantenerse fuerte, tu espíritu requiere verdad constante para mantenerse anclado. Alimentarse de la escritura significa 3 cosas. Leer con expectativa. Cuando abres la Biblia, no estás abriendo un libro de información, estás abriendo una conversación viva con Dios. La expectativa dice, Dios, tú tienes algo que decirme hoy. Demasiados creyentes leen la palabra como una lista de tareas, no como una salvavidas. Pero la escritura está viva, habla en temporadas, decisiones, luchas y identidad. Cuando lees con expectativa, dejas de ojear, desaceleras, escuchas, permites que el Espíritu resalte lo que tu corazón necesita. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, pero debe ser recibida, no apresurada. Meditar con intención. La meditación no es vaciar la mente, es llenarla de verdad. Meditar bíblicamente significa sentarse con la palabra, repetirla, orarla y permitir que se hunda desde tu cabeza a tu corazón. No solo lees la palabra, la masticas. Así como la comida debe ser digerida para nutrir el cuerpo, la palabra debe ser meditada para fortalecer el espíritu. Aquí es donde ocurre la transformación. Aquí es donde la ansiedad se aquieta. Aquí es donde se forma la claridad. Aplicar con obediencia. La palabra nunca fue hecha para detenerse en el entendimiento. Está hecha para llevar a la obediencia. El conocimiento sin obediencia produce orgullo, pero la obediencia libera poder. Cuando vives lo que lees, la escritura se vuelve activa en tu vida. La verdad se convierte en práctica, la fe se convierte en acción, la creencia se convierte en alineación. La palabra no es comida rápida, es pan diario. La comida rápida satisface rápido y desaparece rápido. El pan diario sostiene, fortalece y te lleva adelante. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará a mi camino. Fíjate en esto. Una lámpara no ilumina todo el camino, ilumina el siguiente paso. La palabra de Dios da dirección paso a paso. Cuando te alimentas de la escritura, la confusión comienza a despejarse porque la verdad expone mentiras. La fe comienza a levantarse porque las promesas te recuerdan quién es Dios. La dirección se vuelve más clara porque la obediencia afina tu oído espiritual. Por eso el ayuno es tan poderoso. El ayuno amplifica el hambre, no solo por comida, sino por verdad. Cuando los antojos físicos disminuyen, el hambre espiritual aumenta y Dios usa este hambre para reentrenar tu apetito. Comienzas a anhelar la escritura sobre el desplazamiento en redes, la verdad sobre el ruido, la voz de Dios sobre opiniones. Ahora, reflexión para ahorita. ¿Qué estoy alimentando más? ¿Mi carne o mi espíritu? Lo que alimentes crecerá, lo que ignores se debilitará. Campeones, si te alimentas de la palabra, tu espíritu será fuerte, tu mente será firme y tu vida estará anclada, reemplazando los antojos con la verdad. El ayuno hace algo poderoso, revela los antojos, pero aquí está lo que muchas personas no se dan cuenta. No todos los antojos son físicos.
Sí, tu cuerpo puede anhelar comida, pero más profundo que eso, tu alma puede estar anhelando comodidad, control, distracción, validación, alivio, escape. Algunos antojos son emocionales. Queremos paz, pero buscamos comodidad. Algunos son mentales. Queremos claridad, pero recurrimos a la sobrepensación. Algunos son habituales, patrones a lo que acudimos automáticamente. Algunos son espirituales, un anhelo de Dios que intentamos satisfacer con sustitutos. El ayuno expone a qué acudimos cuando nos sentimos vacíos. Mateo capítulo 4, versículo 3 a 4. En el desierto, el enemigo tentó a Jesús en su punto de hambre. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto no era solo sobre comida, era sobre tiempo, confianza y autoridad. El enemigo estaba tentando a Jesús a satisfacer una necesidad legítima de una manera ilegítima, fuera de la voluntad de Dios. Jesús no discutió, no negoció, no confió en su fuerza de voluntad. Él respondió con la Escritura. Escrito está, Él no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos enseña una verdad crucial. La tentación se vence con la verdad, no con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad eventualmente se agota. La verdad nunca lo hace. Los antojos se hacen fuertes cuando la verdad está en silencio. Pero cuando la verdad habla, los antojos pierden control. Así, cuando los antojos surgen durante el ayuno o en la vida diaria, aquí está el intercambio espiritual. Reemplaza la ansiedad con escritura. Reemplaza el miedo con promesas. Reemplaza la impaciencia con la verdad. Reemplaza la lujuria con santidad. Reemplaza el desánimo con identidad. No se lucha contra los antojos resistiendo más fuerte. Se lucha contra los antojos alimentado más profundo. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe crece cuando la verdad se escucha repetidamente. Mientras más hablas la palabra, más se realinean tus deseos. La verdad reentrena el apetito. La verdad redefine el anhelo. La verdad restaura el orden. Campeones, los antojos no son el enemigo. Los antojos no sometidos sí lo son. Cuando sometes tu hambre a Dios, Él reemplaza lo que anhelas con lo que necesitas. Y ahora, tenemos que vivir por la palabra y no por los sentimientos. Vivir por la palabra es una decisión, no un sentimiento. Los sentimientos cambian, la verdad no cambia. Vivir por la palabra significa elegir. Obediencia sobre emoción, verdad sobre impulso, fe sobre apetito. Nuestra cultura nos enseña a seguir nuestros sentimientos, pero la Escritura nos enseña a guiar nuestros sentimientos con la verdad. Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra y así engañarse a sí mismos. Hagan lo que dice. Escuchar sin obedecer crea engaño espiritual. Pensamos que estamos creciendo, pero solo estamos informados. La transformación ocurre cuando la palabra se convierte en acción. La palabra de Dios hace 4 cosas poderosas en tu vida. Número 1. Corrige. Expone lo que está desalineado. Enfrenta las mentiras en las que hemos creído. Número 2. Fortalece. Da resistencia cuando quieres rendirte. Renueva fuerza cuando te sientes débil. Número 3. Ancla. Te sostiene cuando las emociones fluctúan. Estabiliza tu corazón en temporadas inciertas. Y número 4. Empodera. Da autoridad sobre la tentación. Libera confianza en la obediencia. Cuando vives por la palabra, las decisiones se vuelven más claras porque la verdad elimina la confusión. La disciplina se vuelve posible porque la obediencia construye fuerza. La paz se vuelve estable
porque la verdad ancla el alma. Por eso el ayuno es un campo de entrenamiento tan poderoso. El ayuno te enseña a pausar antes de reaccionar, a orar antes de responder, a elegir la verdad sobre la emoción. Reentrena tus reflejos. En lugar de reaccionar emocionalmente, respondes espiritualmente. Campeones, no estás llamado a vivir guiado por el apetito, la presión o los sentimientos. Estás llamado a vivir guiado por la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios guía, tu vida se alinea, tu espíritu se fortalece y tu caminar se vuelve firme. Ahora, aquí hay ejemplos bíblicos del poder de la palabra. La Biblia no es una colección de citas inspiradoras. Es un registro de vidas transformadas por la palabra de Dios. A lo largo de la Escritura, vemos un patrón consistente. Los que se apoyaron en la palabra permanecieron firmes. Los que la ignoraron se desviaron. Veamos 3 ejemplos poderosos. Jesús en el desierto, Mateo 4, 1 a 11. Jesús acaba de ser bautizado. Acababa de escuchar al Padre decir: "Este es mi Hijo amado". Y de inmediato fue llevado al desierto a ayunar. 40 días sin comida, débil en el cuerpo, fuerte en el espíritu. El enemigo lo atacó 3 veces: identidad, provisión y poder. Y cada vez Jesús respondió: escrito está. No discutió filosofía, no confió en la emoción, no usó estatus ni autoridad, usó la palabra. La palabra fue su arma, la palabra fue su defensa y la palabra fue su autoridad. Esto nos enseña algo crucial. No luchas batallas espirituales con sentimientos, las luchas con la verdad. Si Jesús, el Hijo de Dios, eligió la Escritura como su respuesta, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Josué 1:8. Josué estaba entrando en liderazgo después de Moisés. La responsabilidad era grande, la tarea parecía imposible. Dios no le dio primero una estrategia a Josué, le dio la palabra. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, medítalo de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, entonces prosperarás y tendrás éxito. Nota el orden. La meditación viene antes de la acción. La palabra viene antes del éxito. Y la obediencia viene antes de la victoria. El coraje no se encontraba en la confianza. Se encontraba en la exposición constante a la palabra de Dios. Cuando la palabra llenó la mente de Josué, el miedo perdió su voz. David, Salmo 119, versículo 11. David escribe: he escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. David entendió algo profundamente espiritual. Lo que se guarda en el corazón es lo que emerge bajo presión. La palabra escondida en el corazón se convierte en una guardia contra la tentación, una guía en la confusión, una brújula en la toma de decisiones. La palabra no solo informa la mente, forma el corazón. Campeones, la palabra protege lo que llevas y guía hacia dónde vas. Ahora vamos a desacelerar, porque la palabra solo transforma lo que aplicamos. Pregúntate honestamente, ¿qué está alimentando actualmente mis pensamientos? ¿Qué voces estoy escuchando más que la Escritura? ¿Dónde necesito reemplazar antojos con la verdad? ¿La palabra está formando mis decisiones diariamente o solo ocasionalmente? Durante el ayuno, estas preguntas se vuelven más claras porque las distracciones se reducen. Esta es una declaración y dilo con fe. Señor, vivo por tu palabra, alimenta mi espíritu, renueva mi mente, alinea mi vida con tu verdad en el nombre de Jesús. Las palabras habladas con fe entrenan el corazón. Aquí hay una acción práctica para hoy. Elige una escritura, solo una. En lugar de buscar comodidad, busca la palabra. En lugar de desplazarte sin sentido, medita.
Léela despacio, dila en voz alta, llévala contigo durante el día. Deja que la palabra reemplace el antojo. Campeones, la transformación no ocurre de golpe, ocurre diariamente, mediante un alimento deliberado. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que da vida, que nos sostiene, que nos fortalece cuando estamos débiles. Perdónanos por las veces que hemos tratado tu palabra como opcional en lugar de esencial. Enséñanos a desear la verdad más que la comodidad. Enséñanos a anhelar la escritura más que la distracción. Enséñanos a vivir por lo que has hablado. Reemplaza los antojos no saludables con tus promesas. Que tu palabra silencie el miedo, que renueve nuestra mente, que guíe nuestras decisiones. Sé nuestra fuerza, sé nuestra guía, sé nuestro pan diario. Hoy elegimos vivir por la palabra, confiar en lo que has dicho y caminar en obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Campeones, escucha esto claramente. El ayuno no te debilita, te afina, agudiza tu oído, expone tu hambre, redirige tu apetito, y la palabra de Dios alimenta lo que el ayuno revela. Cuando la escritura se convierte en tu alimento, los antojos pierden poder, la fe crece más fuerte y la vida se alinea. Este es La Voz del Campeón Podcast. Soy Joshua, tu anfitrión, y recuerda esto: aquellos que viven por la palabra caminan en autoridad, claridad y vida. Hasta la próxima. Dios te bendiga.